movilización estudiantil y el trabajo de los periodistas. ¿Cómo lo han visto ustedes desde el colegio? Mira, yo creo que hay varias aristas que tiene esta situación, que son valiosas, digamos, para el desarrollo profesional. Yo diría que primero hay una que uno podría considerar relativamente escéptica, que finalmente no lo es, como suele suceder en la vida, y que bueno, el periodista tiene que ir a cubrir los hechos y tiene que dar cuenta de lo que está pasando y tiene que tener garantías para hacer ese trabajo. Esa cuestión que parece tan simple, la verdad es que ha tenido muchas complejidades en el último tiempo. Yo diría, los periodistas han sido blanco de ataques tanto de la policía, digamos, de los representantes del Estado, como de parte de quienes van a manifestar, digamos. Evidentemente hay distintos grados de violencia y de conflictividad en esta situación, pero ha sido un panorama que nos ha obligado a nosotros como colegio de periodistas a tomar una posición activa en ambas situaciones, pese a que yo diría que tienen evidentemente matices distintos. A ver, yo diría primero que el principio fundamental aquí es que el periodista está trabajando en la calle no para sí mismo, sino que para entregar, digamos, una visión de la realidad a los ciudadanos, a la sociedad, al pueblo, a la gente. Y yo diría que en esa función nadie que esté convencido, dado de que su posición es la correcta y es verdadera, debería atacar a los periodistas. Yo parto desde ese principio. Bueno, pero yo digo, los periodistas que están efectuando la labor de recoger información para entregársela a la ciudadanía tienen que tener una protección especial, en el sentido de que ellos están dando cuenta de una realidad. Evidentemente, al dar cuenta de esa realidad, todos tenemos sesgos, digamos, al cubrirla. Pero evidentemente hacemos el esfuerzo por entregar la mayor cantidad de datos fidedignos respecto a lo que pasa. Luego, yo diría, indudablemente hay todo un proceso de producción del producto informativo que puede transformarlo, evidentemente, en algo muy distinto dependiendo del medio del que se trate. Pero nosotros asumimos que el periodista, en cuanto está reporteando y haciendo su trabajo ahí, es además un trabajador que está cumpliendo una función dentro de todo un proceso de producción. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Va a ser bien claro que en realidad el periodista que está cumpliendo esa labor no es responsable necesariamente del producto final que se va a generar. No es responsable directo. Y por lo tanto yo diría que la primera actitud que deberían tener tanto las autoridades, representadas en este caso por la policía, como los manifestantes, es dejarlos hacer su trabajo. Pero no ha sido así, ¿no? Yo diría que no. Yo diría que en los extremos, porque yo no diría que ni la mayoría de los manifestantes, ni todos los policías, en los extremos, siempre ha habido una cierta tentación a evitar que se muestre lo que está pasando en la calle. Y ha pasado claramente con carabineros que lo que hacen es tratar de evitar que lo que se dice y lo que se actúa, digamos, no se dé a conocer, y entonces no solo detienen al periodista o agreden al periodista, sino que además le quitan su material. Y eso ha pasado, bueno, pasó en el caso de Raúl Flores, pero ha pasado en el caso de otros colegas también. Nosotros teníamos 2 o 3 denuncias anteriores a la situación de Raúl Flores que se la habíamos hecho ver a carabineros. Incluso hoy día se dio cuenta aquí de una respuesta que se dio sobre la situación que vivió un periodista de Valdivia. Y también nos hemos encontrado con situaciones de manifestantes que han tenido una actitud similar, equivalente, invocando una crítica, digamos, a la forma en que esos periodistas o esos medios, informan sobre las manifestaciones. Entonces, lo que nosotros hemos dicho frente a todas estas circunstancias es, bueno, justamente para eso existen las organizaciones sociales,
para que en definitiva sean ellas las que regulen y establezcan cuándo se cumplen o no se cumplen las condiciones éticas mínimas para considerar legítima una información. Y yo quiero ser bien claro en esto, que más allá todavía, en realidad un periodista que está haciendo su trabajo en la calle no tiene por qué estar necesariamente reporteando o tomando imágenes para un medio específico determinado. Él está cumpliendo con su función desde el momento en que está recogiendo información. Después puede vendérsela a un medio, colocarla en su blog, lo que sea, pero está cumpliendo su función periodística. Entonces, esa función periodística tiene que ser protegida porque nuestra lógica es que la sociedad ha delegado en los periodistas una función que en realidad la podría, teóricamente, cumplir cualquier persona, pero que se la ha delegado en personas que se dedican de manera sistemática a reunir información, ordenarla y entregársela al conjunto de la sociedad de la manera que sea lo más inteligible que sea posible. Y entonces nosotros decimos, oye, esas personas no están actuando por cuenta propia, incluso aunque no estén trabajando en un medio específico, sino que están actuando en nombre de la sociedad y por lo tanto requieren de una protección especial. Y en esa pelea hemos estado tanto con los manifestantes que agreden a periodistas como a los carabineros que agreden a periodistas. Ustedes han hecho varias denuncias como colegio al Ministerio del Interior, han enviado cartas y al parecer no han tenido ninguna respuesta. ¿Ha habido algún acercamiento? Les quiero contar respecto de esa historia. Aquí hay otra circunstancia que hay que entrar a desagregar. Yo diría, los carabineros en tanto instrumentos para mantener el orden público del Estado tienen una orientación y esa orientación la reciben del gobierno y entonces el gobierno no puede decir que es lo que ha sucedido hasta ahora, no, ese tema arreglo con carabineros. Esa ha sido la actitud del gobierno y no crean que de la manera explícita en que lo estamos diciendo aquí. O sea, las cartas que hemos entregado en la oficina de parte de la moneda nunca han sido respondidas, nunca, dirigidas al ministro del Interior. Lo que ha sucedido es que a las 2 semanas que se entregó la carta, llega una delegación aquí de la Dirección de Comunicaciones y Carabineros a decirnos que quieren mejorar las relaciones con los periodistas, que qué es lo que pueden hacer. Y entonces en la conversación uno puede entender que el ministro del Interior les envió la carta a ellos y les dijo, oye, ya, pues resuelvan este problema. Es una interpretación legítima porque de otra manera no se explica por qué se dieron esas reuniones. Pero indudablemente el protocolo que siempre se habla está definido, no es definido por sí y ante sí por carabineros. No, es justamente eso es lo que quiero oír, que hay una definición, digamos, de la actitud que tiene la policía en la calle, está definida por una orientación que da el Ministerio del Interior. Por eso nosotros hemos dirigido nuestra carta hacia el Ministerio del Interior. Y no lo hemos hecho necesariamente hacia el Ministerio Secretaría General de Gobierno, que es, digamos, nuestro interlocutor, digamos, por decirlo así, para las políticas comunicacionales. Esto es un problema de desempeño de los periodistas en la calle, donde nos topamos con gente que está a cargo del orden público, que no entiende la función de los periodistas, porque de otra manera no se entiende la actitud que han tomado. Y yo ahí haría una distinción, porque yo creo que la diferencia que hay entre los manifestantes y los carabineros es que los carabineros son parte del Estado, que financiamos todo, digamos. A los manifestantes no los puede criticar porque agredan a periodistas y todo, pero ellos no son funcionarios públicos, entonces tampoco se puede netear esto. Hay una responsabilidad mayor de quienes son funcionarios públicos actuar en nombre del Estado, sin duda. Entonces, nosotros en eso hemos sido muy activos en decir, aquí el Ministerio del Interior tiene que dar una respuesta por esta actitud sistemática, porque además, si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos denunciado estas situaciones y estas situaciones se han vuelto a producir. Pero claro, digamos, yo diría, en primera instancia, nosotros como colegio de periodistas lo que tenemos que tratar de hacer es de garantizar que al menos el trabajo de los profesionales de la prensa sea respetado. Yo creo que hay otra discusión que se abre respecto de todos estos fenómenos de periodismo ciudadano que todavía son, por decirlo así, áreas que no, desde la perspectiva del colegio, no están totalmente decantadas, definidas, donde hay distintas posiciones. Pero lo que sí hay acuerdo, unánime, es que el trabajo de los periodistas en la calle debe ser protegido.
Y obviamente la autoridad tiene que reconocer la validez, la legitimidad de ese trabajo. Es el mínimo, es lo mínimo que se puede pedir, digo. Mira, a ver, yo creo que en general los medios de comunicación en Chile no consideran en sus pautas lo que hacen los movimientos sociales. Yo te diría que la tendencia natural es esa, ¿no? Es que lo que hacen los sindicatos o lo que hacen las federaciones estudiantiles, por decirlo así, en tiempos de normalidad, no es noticia. Por principio, no porque podamos entrar a discutir si tiene todas las características de prominencia, no. Yo me acuerdo que incluso en diarios relativamente más avanzados, como la época, la lógica era, oye, no es una negociación colectiva, no es noticia, no lo consideremos nuestras pautas, digamos. Y yo diría que obviamente en medios como el Mercurio, con la tercera del duopolio, eso es una regla, y en la televisión igual. Entonces, yo diría que lo primero que uno tiene que constatar es que ahí hay una discriminación de origen, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parece legítimo que el movimiento estudiantil vaya a las puertas de los medios de comunicación y le haga ver que tiene que haber también una cobertura de lo que ellos hacen, digamos. Nosotros hemos tratado de tomar también como colegio ese papel. Eso te iba a preguntar. Se hizo cuando comenzó todo el proceso de movilización por la causa mapuche, se hizo después respecto a algunas situaciones puntuales que tenían que ver con movilizaciones de comunidades relativamente aisladas, como el caso de Caimanes, digamos, en el norte. Y a partir de todas esas experiencias se creó esta instancia que le hemos llamado el defensor de la audiencia, que yo creo que ha funcionado mucho menos de lo que yo quisiera, pero que es una forma de decirle, mire, usted es un ciudadano que tiene derecho a que los medios de comunicación lo escuchen, y si no lo hace, venga para acá porque nosotros le vamos a facilitar la llegada a los medios de comunicación. ¿Y cómo? Bueno, hay un defensor de la audiencia, que es el Premio Nacional de Periodismo vigente, y que él va a arbitrar todos los medios para que aquello que no ha sido considerado por los medios sí sea considerado. No los puedo obligar, pero sí puede ir, por decirlo así, el Premio Nacional tiene una autoridad moral para ir al medio de comunicación y decirle que hay una situación que ustedes no han considerado o que han excluido y que deberían tenerla en cuenta. Entonces, nosotros estamos tratando, frente al problema de la concentración de la propiedad de los medios, no solo de hacer un planteamiento global, que lo hemos hecho y me puedo referir con más detalle al respecto, sino que también de buscar soluciones relativamente inmediatas, de ser un factor activo en la apertura de las pautas informativas, indicándole a nuestros colegas, ojo colega, pasa esto, usted no lo está tomando en cuenta, no lo está considerando. Entonces, si bien nosotros partimos de la base que hay una industria de las comunicaciones que determina las líneas editoriales de los medios, también es cierto que los periodistas podemos hacer más que algo desde nuestro trabajo, desde nuestros medios de comunicación. Yo te diría eso en el corto plazo, en lo inmediato. O sea, nosotros queremos ser como colegio de periodistas un instrumento al servicio de la sociedad para abrir espacio en los medios de comunicación. Ahora, nosotros sabemos y tenemos claro que los medios de comunicación tienen una posición en función de quiénes son sus dueños. Y sus dueños que tiene en Chile son muy pocos, y que evidentemente actúan en función de sus intereses. Entonces, por eso también hemos sido portadores de propuestas muy concretas, por ejemplo, una reforma constitucional que consagre el derecho a la información como un deber del Estado. El Estado tiene que garantizarle a todos los ciudadanos el poder recibir una información lo más completa posible, lo más diversa posible, y ese derecho tiene que ser ejercido desde un punto de vista práctico y concreto. Y nosotros hemos dicho, aquí hay un problema de concentración de la propiedad de los medios, el Estado tiene que asegurar que todas las personas pueden crear un medio de comunicación. Mi opinión es que debiera existir un procedimiento por ley que asegure una distribución relativamente equitativa de la publicidad.